Diana Gorostidi es licenciada en Filología Clásica y es Premio Extraordinario de Licenciatura en la Universidad de Barcelona del 97. Es doctora en Ciencias de la Antigüedad por la Universidad de Zaragoza. Fue becaria de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y de la Fundación Marcelino Botín. Ha completado su formación con varias estancias en Alemania y Francia. Obtuvo un contrato Juan de la Cierva del Ministerio de Ciencia e Innovación en el Instituto Catalán de Arqueología Clásica y actualmente también es profesora agregada de la URB e investigadora del dicho instituto del ICAC. Su línea de investigación versa sobre la epigrafía y los talleres epigráficos, entre los que destacamos Surcato Mármore Ferro, canteras, talleres artesanos y comitentes de las producciones artísticas en piedra, en la Hispania Tarraconensis, que es precisamente uno de lo que enmarca este encuentro. Y no sé si nos escucha Diana. Diana, ¿nos escuchas? Creo que no. Bueno, como decíamos, Diana no nos ha podido acompañar hoy presencialmente y de forma excepcional. Lo hará a través del medio digital. Y si conseguimos activarlo, nos versará su ponencia sobre el mármol y piedra en el arte antiguo, consideraciones sobre el término mármol a partir de las fuentes clásicas. ¿Lo tengo activado? Ahora sí, Diana, te escuchamos. Activado está. Activa y así se activa. No sé por qué no me oyen. Habla a ver, sí, correcto. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Se me oye ya? Vale, perfecto. Bueno, perdonad estos pequeños inconvenientes que siempre surgen en este tipo de conexiones. Estaba diciendo que lo primero que quería hacer era agradecer el poder que me hayan permitido participar en esta reunión, aunque sea en formato virtual, ¿no? Problemas de agenda de última hora pues me impedían estar esta mañana con todos ustedes en Madrid. Y, en fin, bueno, las nuevas tecnologías es lo que nos permiten y espero que al menos así podamos compensar la ausencia. Lamento no haber estado presencialmente porque la gracia de estos encuentros, como todos sabéis, es precisamente el contacto humano y el conocernos, más después del periodo en el que hemos vivido. Pues voy a pasar a compartir mi presentación. A ver si el anfitrión inhabilitó la función. Dani, me tienes que dar paso para poder... compartir. Dani, necesito que me compartan. Si me estáis oyendo... No, me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Me tienen que dar permiso. Bueno, las cuestiones técnicas. Bueno, simplemente pues quiero agradecer también a los doctores Manuel Parada y a Alba Alonso el que hayan organizado esta reunión y que hayan tenido a bien invitarme. Mi comunicación, como bien sabéis, trata del tema de la antigüedad. De hecho, en este workshop sobre el poder de las imágenes, de las piedras, usos y lenguajes de los mármora en el arte español de la antigüedad hasta la Edad Moderna, bueno, nuestro pequeño granito de arena era hacer una pequeña reflexión terminológica desde las últimas investigaciones que estamos haciendo en el marco de nuestros proyectos de investigación. Dice que ya puedo compartir. Compartiendo. Vale, espero que ya estéis viendo la pantalla. ¿Me lo confirmáis? Sí, vale. Bueno, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, la aportación que vamos a hacer nosotros sobre una cuestión terminológica, y esto es porque nosotros estamos en un grupo de trabajo sobre su estudio de los mármora en la antigüedad, que ya viene pues desde una trayectoria que ya empezó, ¿no? Ahora
dentro de poco se va a cumplir el 20 aniversario de la publicación del catálogo, de la que fuera una exposición imponente en Roma sobre los marmi colorati de la Roma Imperiale. Pero también, ¿no?, en el 2009 se celebró uno de los congresos más exitosos sobre la asociación ASMOSIA, que es la Association for the Study of Marbles and Other Stones in Antiquity, que últimamente se ha celebrado la última en Viena y que son unas reuniones multidisciplinares que vienen celebrándose desde 1988. El grupo de investigación en el que nosotros participamos, ¿no?, ya tuvo un momento de auge a partir de los años 80 también, en este momento en que la multidisciplinaridad sobre el estudio de los mármoles que aunaban los esfuerzos de historiadores del arte, pero junto con geólogos y arqueólogos, ya viene de un núcleo formado por la profesora Isabel Rodán, Aurelia Álvarez y Marc Mayer, que ya empezaron a incorporar estas nuevas tendencias en la investigación, en los análisis de los soportes pétreos arqueológicos, ¿no?, especialmente los soportes epigráficos, que en su momento eran los que a ellos les interesaba. Núcleo de ese inicio, ¿no?, fue lo que después se desarrolló en la Unidad de Estudios Arqueométricos, que tiene como sede el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, que aglutina de este laboratorio especializado en análisis petrográficos y que, bueno, gracias a las colecciones de laboratorios de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad de Zaragoza y del propio ICAC, se ha configurado este laboratorio de referencia y en el cual participamos el grupo de investigadores al cual pertenezco, que es ARPA, Arqueometría y Producciones Artísticas. Entonces, este grupo, que es un grupo muy interdisciplinar, en el que participan pues, arqueólogos, geólogos, historiadores del arte y también filólogos, pues llevan desarrollando pues, líneas de investigación convergentes sobre el análisis de los mármora y su significado en la antigüedad. Entonces, para empezar la comunicación que yo os vengo a presentar sobre mármol y piedra en el arte antiguo, consideraciones sobre el término mármol, y podemos añadir también lápiz, a partir de las fuentes clásicas, pues será unas pequeñas pinceladas, ofreceremos unas pequeñas pinceladas sobre los textos originales escritos en latín, tanto de transmisión indirecta, en las fuentes antiguas, los textos de autores que conocemos, como también su recepción en la documentación epigráfica, ¿no?, que también son textos coetáneos, en tanto que están fijados en la piedra monumental, que es la que nosotros conservamos, y que ya sea directa o indirectamente, pero en cualquier caso en piedra, y que nosotros vamos a intentar, ¿no?, presentaros de una manera ágil, esperemos, y que servirá pues, para cerrar también el tratamiento que a lo largo de estas horas pues, supongo que habéis estado dando al concepto de las rocas ornamentales en el arte a lo largo de los siglos. Muy bien, pues dicho esto, vamos a empezar. A ver, voy a ver si se consigo que... No, perdonad, no sé qué ha pasado, que se me ha ido. No sé por qué se me ha ido la... ¿Y ahora esto cómo funciona? Estoy compartiendo pantalla, dejo de compartir y vuelvo a compartir porque se me ha ido la presentación. No sé por qué. Perdonad, pero el Zoom no es el sistema más habitual con el que yo trabajo. A ver. Compartir. Bueno. ¿Pero por qué se va? Esperar. Perdonad, ¿eh? No me deja pasar. No entiendo por qué no me deja pasar las diapositivas. Perdonad. No sé por qué. Perdonad. No, es que tengo, no sé por qué se me ha ido el Zoom. Controles. No sé por qué no me deja. Chicos, perdonad, pues no sé por qué hace esto. A ver, volvemos a compartir por último.
Compartir. Que no sé por qué me ha hecho una cosa muy rara, que me ha dividido la pantalla, no sé por qué lo ha hecho. Voy a intentar a ver si lo solvento. Compartir. Tendría que ser esta. Vale, confírmame, Manuel, perdona, que si estáis viendo un trozo de mármol. Piedra brillante blanca. ¿Sí? Vale, perfecto. Vale, pues lo que les estaba diciendo, perdona por la interrupción. Desde el punto de vista terminológico, vamos a empezar a glosar desde cosas muy elementales, quizá conocidas de todos ustedes, pero bueno, vamos a ponerlas en este contexto. Partimos de la definición de la palabra mármol, ¿no? Que como muchos de ustedes ya sabrán, ¿no? Procede del griego mármaros, que en realidad quiere decir trozo de roca. En principio es un sinónimo de lithos, ¿no? Que es la palabra general, genérica, para referirse a este tipo de material. Sin embargo, se le aplica una pequeña connotación, y es que tiene un aspecto cristalino o mármaros, perdón, o brillante, que es lo que quiere decir en realidad el verbo marmaío, ¿no? Que quiere decir eso, brillar. Aparece documentada por primera vez en Homero, en este sintagma, ¿no? Petron, mármaron, oriontea, que quiere decir piedra blanca de muchas aristas, que también podemos entender como roca sin pulir, ¿no? Una roca base. Sin embargo, este significado se apoya en la raíz mar, que en realidad quiere decir brillo, brillante, resplandor, resplandeciente. Y es la misma raíz que mare, maris, de la palabra latina para expresar mar. Y es que como los mismos usos poéticos que nos documenta, en este caso, este fragmento de verso de Catulo, prope mármora pelagi, ¿no? Que podemos traducir cerca de los mármoles del piélago, haciendo referencia precisamente a estos juegos iridescentes que producen las espumas del mar al romper en la arena, es el que nosotros podemos, ¿no? identificar en la superficie del mármol. Y en este sentido, antiguamente mármol, en un sentido básico, este peñasco, este mármol, que decir eso, peñasco, roca, se consideraba en realidad una parte de la tierra, y muchas veces la encontramos mencionada como uno de los elementos que, diverso a piedra, aparece listado en los elementos que componen la misma, la tierra, ¿no? En ejemplo, tenemos aquí a Varrón, que en sus Res Rústicas enumera los diversos materiales inorgánicos que componen la tierra, clasificados según su dureza, ¿no? Que pone dissimili vi ac potestate partes, ¿no? Las partes que son diferentes en tanto que la fuerza y su poder, ¿no? Entre los primeros diferencia precisamente el lápiz, que sería la piedra en general, y especifica mármol, referido aquí a una calidad de piedra dura. Y traduciendo sería, porque hay muchas sustancias en el suelo que varían en consistencia y fuerza, como la roca, que sería lápiz, el mármol, las piedras, que serían rudus, la arena, la marga, la arcilla, el ocre rojo, el polvo, la tiza, la ceniza, el carbón. En esta misma línea, Vitruvio, aunque con un interés claramente tectónico, ya que sistemáticamente marca la diferencia entre mármol y lápiz, ¿no? En este caso, en esta primera cita que expongo, referido a materiales que por su dureza no permiten la resonancia necesaria y exigible en un teatro. Y aquí vemos, ¿no? esta referencia. En Vitruvio se materializa una primera diferencia en el ámbito técnico, ya que se utiliza el término lápiz para la piedra constructiva, mientras que mármol se refiere a la roca ornamental, como veremos posteriormente confirmarse en un texto jurídico. Sin embargo, esta diferenciación no fue tan clara fuera de este contexto, ya que son varios los autores que mantuvieron un significado claramente ambiguo, especialmente en los textos no especializados. Por ejemplo, seguimos. Por ejemplo, Plinio el Viejo, autor de la más extensa obra sobre ciencia y técnica de la antigüedad, que bien conocemos todos, que es la Naturalis Historia, dedicó sus últimos 5 libros de su Naturalis Historia precisamente, ¿no? a los recursos naturales explotados de la tierra, minerales y rocas, y entre los cuales incluye el mármol entre las piedras, y no se detiende a distinguir en ningún momento ambos términos.
Esto queda claro en las varias veces que cita literalmente el lápiz Tasius, el famoso mármol blanco de Tasos, excelente en la escultura griega arcaica, a la que dedica precisamente gran parte de su libro 36. Sin embargo, lo que sí parece destacar del mármol es precisamente su brillo y la excepcional dureza, a la que se refiere en diversas ocasiones alabando la calidad de los materiales. Una expresión como tanta marmoris radiatio es, ¿no? Un brillo no tan grande es el brillo del mármol, que encontramos en 36, 163, o su dureza, que se establece como canónica y paradigmática en este momento para evaluar un nuevo material que fue hallado en Capadocia en época de Nerón y que se trata en concreto del lápiz specularis, del cual dice que es una piedra con la dureza del mármol. Por su parte, el término lápiz aparece aquí como genérico del material, cosa que se extiende a otros autores. El propio Virgilio describe con suma belleza la aparición de Eneas ante la reina Dido y dice que él, Eneas, aparece resplandeciendo como la plata o la piedra de paro se engarzan con el rubio oro. Es cierto que en este caso se trata de poesía y lápiz se adecua mejor al hexámetro virgiliano. Aún así, Séneca el joven, por ejemplo, también utiliza lápiz para referirse de nuevo al mármol blanco de Tasos, con el que ha revestido su estanque artificial, ¿no? La piscina. En realidad, la realidad es que el genérico lápides viene empleado para referirse a todo tipo de explotación lítica. Aparece recogido ya por Cicerón en su tratado de los deberes, de Oficis, sobre los bienes naturales que en un momento determinado de su discurso no deben ser explotados para beneficio de los hombres, y en el que menciona la piedra, todo tipo de piedra, junto al hierro, el cobre y el oro. Sin embargo, el testimonio de Séneca, que hemos visto precedentemente, nos sirve aquí para introducir, si no cronológicamente, pues es sin duda anterior, el empleo como roca ornamental, como embellecedor que aporta la calidad del material, más allá de la piedra constructiva. Y es que en este momento la roca natural se convierte en elemento manufacturado, que connotará técnicamente ambos términos, tal como define el autor del Tratado sobre las diferencias, atribuido a Frontón. Lápiz es la roca tallada, es piedra tallada, elaborada, preparada para ser empleada ulteriormente. Posteriormente, juristas del digesto de Justiniano recogieron la necesidad de precisar la terminología precisamente en ocasión del divorcio, de un divorcio en el que la explotación de las canteras de mármol, propiedad de la mujer, era objeto de litigio, en tanto que un bien que se regeneraba sola en la cantera. Esto así se creía, y de hecho Plinio habla de la fertilidad de las canteras, en tanto que se consideraba que cuando se las abandonaba, al cabo del tiempo, volvían a producir piedra, ¿no? Esto es una falacia, evidentemente, pero se asoció, dado que se había encontrado una segunda beta en un caso específico, y a partir de ahí se creyó, ¿no? Se montó esta teoría, ¿no? De que como recurso natural la piedra también se autorregeneraba, lo cual es muy interesante, por otro lado. Por tanto, esto impedía al marido extraer piedra tallada, mármol caesum, ¿no? Tenemos aquí el adjetivo que indica la explotación, no del lugar, sino del beneficio, el fructus, ¿no? Que es lo que dice, en beneficio del marido. Las palabras evocan también el poder de las rocas ornamentales como aparato de prestigio de la suntuosidad edilicia. Ya desde la República Romana, con la conquista de Grecia y los contactos con Oriente, la llegada de los mármoles blancos y polícromos entraron en el ideario romano de la luxuria y de la magnificencia de las grandes construcciones públicas y privadas. Desde el punto de vista de las fuentes, es muy interesante la descripción de la regia de Cleopatra en los versos de Lucano, en su poema Farsalia, sobre la guerra civil entre Pompeyo y César, en la que dentro de una larga y detalladísima descripción de la sala del trono de la reina de Egipto, se señalan, según las palabras de Lucano, unos lujos que todavía no habían llegado a las generaciones romanas, non dum translatos romana in saecula luxus. Entre ellos destaca la descripción del brillo de los gruesos mármoles, la presencia ubicua de la piedra púrpura por excelencia, es decir, el pórfido, y el espectacular suelo pavimentado con ónix. Y traduzco: la mansión brillaba revestida de plancha de mármol
que no habían sido cortadas superficialmente, y había ágatas y pórfidos sólidos, y se pisaba ónix que se extendía por todo el palacio, en traducción de Dulce Estefanía. La noticia del primer romano en importar esta luxuria fue Mamurra, uno de los lugartenientes de César en Galia, conocido por haber sido objeto de las invectivas del poeta Catulo. De él nos cuenta Plinio, que es quien nos recoge esta información, que no solo fue el primero en poner placas de mármol en todas las paredes de su casa, sino que incluso importó de Grecia columnas de mármol de Caristos, el verde Cipolino, explotado en Eubea, y de Luni, el blanco Carrara, siempre monolíticas. Para mayor indignación del viejo Plinio, que censuraba la acción un siglo más tarde. Y es que el viejo Plinio no resultó plato de buen gusto ver cómo estas moles de mármol se trasladaban por las calles de Roma para deleite y ostentación de unos pocos ricos extravagantes, cuando entonces los templos de sus antepasados aún se mantenían en pie con sus frontones de terracota. Y os propongo leer ahora directamente el texto de Plinio, que pienso que es el más ilustrativo. Dice, alguien quizá diga que todavía nos importaban, pero eso es falso. Parece que fueron traídas 360 columnas durante la edilidad de Marco Escauro para la escena de su teatro temporal y apenas un mes estuvieron en uso. Y eso con el silencio de las leyes. Pero por supuesto que fueron indulgentes cuando se trataba de placeres públicos oficiales. ¿Pero esto por qué? ¿Por qué otro camino los vicios insidian más que a través del oficial? ¿O es que de otro modo llegan a mano de los particulares los marfiles, el oro o las piedras preciosas? ¿O es que los hemos dejado exclusivamente para los dioses? Y acaba con su indignación diciendo, de acuerdo con que fueran indulgentes con placeres públicos oficiales, pero también callaron que se colocasen en el atrio de Escauro las columnas más grandes, de hasta 38 pies, de mármol de lúculo, el mármol africano. Y no se hizo en secreto de manera oculta. El responsable de las cloacas le obligó a dejar una caución en caso de daño causado cuando se trasladaban al Palatino. En consecuencia, ¿no había sido más útil, en un tan mal ejemplo, el proteger las buenas costumbres? Callar el que se trasladen moles tan grandes de mármol a casas particulares, pasando por delante de los frontones de terracota de los dioses. Vemos aquí la indignación de Plinio. Llegamos con ello a la segunda parte de nuestra comunicación, ¿no? Donde expondremos ahora la recepción en la epigrafía. Sin embargo, no nos iremos de las fuentes que nos ayudarán a hacer esta transición. Empezaremos con estas fuentes, ¿no? Donde podremos ver el valor de la palabra escrita en piedra como paradigma de pacto sagrado y memoria sempiterna, ¿no? Sea de los acuerdos, como nos recuerda Plinio, ¿no? Y digo traduciendo, lo que ha sido grabado para su eterno recuerdo en los monumentos escritos son santos y sagrados. O sea, también para los monumentos funerarios, como recuerda esta sentencia de Quintiliano, piedras consagradas por la muerte, referido a los epitafios. El poema de Tibulo, cantando a su amada que si muere le coloque, y traduzco, coloque una piedra con esta frase escrita, aquí yace Tibulo consumido por la cruel muerte. Este segundo contexto es el que dota de mayor expresión a la combinación del prestigio y la durabilidad de la materia que acompaña el titulus, la inscripción, el rótulo, con el texto consagrado a la memoria, como resuma este epigrama de Marcial. Todo el que anhela un dichoso y tardío final para sus padres, que aprecie el escueto epitafio de este mármol. La misma distinción, contemporánea de Tibulo, es la primera mención, contemporánea de Tibulo es esta primera mención de la palabra mármol en epigrafía, en este caso en una inscripción de Roma, esta que ven aquí. La mención epigráfica le confiere especificidad, tal como demuestra otros ejemplos, como este, que pongo aquí al lado, donde claramente se separan las calidades de los materiales empleados en la elaboración de una inscripción. La inscripción de mármol, titulum marmoreum, que se añade a un altar realizado en bloques de piedra constructiva, ¿no? Aram lapideam quadratam, ¿no? Este altar de piedra cortada y cuadrada. Esta misma distinción la hallamos en otro documento de Lectio Magna, este de aquí, en el que se especifica también la diferencia de materiales, esta vez entre la estatua de una pantera, statuam aeream,
cum pancera tigride, tenemos aquí el animal en bronce, de la base de mármol, ¿no? Basim marmoream. Por tanto, las calidades son importantes, ¿no? Son definitorias. El color de la Roma arcaica y medio republicana es gris pardo. Lo conocemos porque es la piedra volcánica glacial, este tufo, la toba, tan característica de la zona volcánica que es sobre la que se asienta Roma y las zonas adyacentes. Es la piedra constructiva por excelencia de esta primera Roma hasta que irrumpe el travertino blanco procedente de las canteras de Tibur. Aquí podemos ver ejemplos del uso de la toba, tanto epigráfica como constructiva. Tenemos aquí dos edificios y aquí tenemos también el uso del travertino blanco de Tibur en epigrafía y también en las construcciones monumentales. El color blanco irrumpe, es el primer color que aparece. Un ejemplo de este uso ubicuo lo encontramos en Tusculum. Tusculum es una pequeña y vecina ciudad del Lacio, también asentada sobre un campo del volcán albanolacial, ¿no? que domina todo el centro de Italia. Vemos aquí también cómo la roca, el lápiz peperino, que es el tufo local, lo hallamos tanto en los elementos epigráficos como en los elementos constructivos. Sin embargo, en esta misma ciudad apareció esta ingente e importante inscripción opistógrafa, inscripción que tiene texto en ambos lados del soporte, en los que se reseñan una serie de elementos que se incluyen en una reforma urbanística de amplio calado. Entre ellos se señala específicamente el empleo de la piedra de Tivoli, el lapis tiburtinus, que podemos ver aquí conservado en ambos lados de la gran inscripción, cuyo color blanco contrasta a todas luces con el marrón pardo del peperino local en el que está precisamente realizada la inscripción. Es decir, el elemento destacable aquí es la irrupción del blanco, probablemente natural, o quizá estucado, probablemente. En cualquier caso, marcando una calidad aportada, blancura y durabilidad, y prestigio a la obra. Esta inscripción se fecha en época augustea. En épocas posteriores, cuando el mármol lunense se ha extendido y su adquisición era fácil, si se tienen los medios económicos, por supuesto, se continúa reivindicando el blanco mármol. Esto es incluso interesante verlo en una inscripción de la citada ciudad de Tivoli, donde pueden ver la reivindicación también del empleo del mármol de importación, ¿no? Ya fuera Luni, probablemente Luni, respecto al blanco del material local, el lápiz tiburtinus. Aquí podemos ver esta basim marmoream, ¿no? que aparece citada reiteradamente. En propio Tibur, ¿no? Insisten en la calidad. ¿Y qué pasa en provincias? Bueno, pues en provincias tenemos el caso de la traslación del prestigio del icono del mármol blanco, lunense, griego e importado, a las calizas locales, de espléndida calidad, como es el caso de la piedra de Santa Tecla, una caliza cristalizada de tonos rosados o amarillentos, cuyo resultado convenció plenamente el gusto romano, pues con ella se elaboraron los homenajes a los mayores dignatarios, pero también se documentó el prestigio del material local con palabras romanas, manifestando el cambio de material. En esta inscripción podemos ver esto, ¿no? El texto latino que dice, traduciendo, cuya base de piedra, basis lapidea, consumida por el tiempo, vetustate corrupta, fue sustituida por una de mármol, marmórea. La propia conservación del pedestal nos confirma la identificación del término mármol con la caliza de Santa Tecla. Y en Tárraco, donde se hallan las canteras de esta caliza llamada de Santa Tecla, un segundo testimonio. En el epitafio de un joven puesto por su padre podemos leer las palabras sulcato marmore ferro, es decir, el mármol surcado por el hierro, que leídas en su contexto suenan: si tú, viajero, pasas por este lugar, para un momento y lee esta inscripción en el mármol surcado por el hierro, que yo, su padre,
hice para mi queridísimo y pío hijo. De nuevo, la identificación del objeto con su texto nos permite corroborar la existencia de un mármol tarraconense muy preciado por los romanos y reconocido en sus propias fuentes epigráficas. Y con esto llego a unas breves conclusiones. Mármol y lápiz en el imaginario literario no siempre respetan la definición técnica, ¿no? Es decir, la de piedra ornamental versus piedra constructiva. Lo que sí implica en ambas es que es piedra elaborada para el hombre, tallada, lo que la diferencia claramente de saxum. En el caso de mármol, es su brillo lo que le caracteriza como piedra ornamental y su color también determina el prestigio en la configuración de la monumentalización de los espacios, otorgando magnificencia y lujo a los ambientes, también extensible a las producciones artísticas, aunque no hemos tratado en ello en esta intervención. Finalmente, la piedra, susceptible de ser tratada, pulida y acondicionada para ornato, es considerada por igual mármol, y las fuentes, en especial la epigrafía, demuestran la apreciación por el particular por parte de los comitentes que lo quisieron manifestar en sus textos. La gradación de texturas y colores, del tufo constructivo al blanco, pasando por el travertino, susceptible o no de aparentar mármol gracias al estucado, al mármol propiamente dicho, pasando finalmente por las piedras locales, calizas de alta calidad, como en Tárraco, la piedra de Santa Tecla, que permiten mantener la función del prestigio y perennidad del material noble, el mármol, en todos los aspectos de la vida susceptible de ser evocados, desde la magnificencia de la memoria eterna, debida a los seres difuntos, hasta su mantenimiento en épocas posteriores. Y con esto les pido gracias, les doy las gracias y espero que les haya interesado. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Gorostidi. Esperamos que próximamente podamos vernos en persona y seguir comentando y debatiendo.